Nael Barghouti nos recibe en su casa, una casa que ni siquiera reconoce. Cuando entró en prisión tenía solo 19 años, ahora tiene 52. En su nuevo hogar ondean las banderas de Hamás. Condenado como terrorista, Nael se considera un soldado que luchaba contra la ocupación israelí. En este conflicto ha muerto gente de los dos bandos. ¿Por qué como palestino he tenido que pasar más de media vida en prisión, cuando los israelíes matan a palestinos y nunca los encarcelan?, nos dice. Hoy recibe abrazos y visitas de vecinos y amigos que ya no conoce. Ostenta un triste récord. Es el palestino que más tiempo ha pasado entre rejas. Pasé un tiempo aislado, no dejaban que mi familia me visitara. Cuando venía mi madre a verme me decían: ¿cómo sabemos que es tu madre? Los soldados nos insultaban y nos maltrataban, se lamenta Nael, y nos enseña una de sus heridas. Sus padres, que lucharon incansablemente por la liberación de Nael, ya no viven. Su hermano sigue en prisión, por eso no se siente feliz. Mis sobrinos me ven como un extraño. De la gente que conocía, la mayoría ya no está aquí. Los que quedan ya tienen nietos. Han destruido mi familia, asegura Barghouti, que cree, a pesar de todo, que árabes y judíos podrían convivir en paz en un único Estado, que él llama Palestina. Desde el intercambio de presos acordado entre el gobierno de Israel y Hamás, cientos de casas palestinas como esta de Nael Barghouti vuelven a llenarse de vida.